Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas, uniendo el cielo y la tierra. Lección número 1 para el sábado 3 de enero de 2026. Perseguidos pero no olvidados. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil, ¿verdad? Es un gusto, es un honor, un privilegio el poder estar aquí con ustedes compartiendo las lecciones de la Escuela Sabática. Aquí su hermano en Cristo Jesús, Néstor Salguera. Y su hermano César Vargas. César, ¿cómo has estado? ¿Qué tal de año nuevo? ¿Cómo te sientes? Pues agradecido con el Señor por darnos la oportunidad no solamente de estrenar trimestre, sino también de estrenar año, Néstor. Así es. Gloria a Dios, porque el trimestre pasado, César, hablando del libro de Josué, estuvo cargado de muchas enseñanzas. Amén. Y pudimos aprender mucho acerca de la vida, ¿verdad? Y la fe de Josué. Así que esperemos que ustedes hayan disfrutado también de esa parte. Queremos darle una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Yo sé que ya lo mencioné, pero hoy quiero agradecerles por su compañía, porque están siempre con nosotros. No se olviden de compartir este enlace, no se olviden también de suscribirse al canal y hagan sus comentarios en el chat de YouTube, ¿verdad? Así que antes de que pasemos esa lección, quiero recordarles que seguimos estudiando, César, el libro Consejo sobre la obra de la Escuela Sabática de Elena G. de White, y el consejo para esta semana lo encontramos en la página 51. Dice lo siguiente, y esto es un llamado, César, solemne a los padres. Mira lo que dice. Los padres deberían mandar a sus casas después de sí, como lo hizo Abraham, a guardar el camino del Señor. Si no lo hacen, Satanás gustosamente suplantará la obra de los padres y educará al niño como a él le place. ¿Y cuánto de esta obra se ha dejado libre al enemigo? Cumplan los padres su deber para con ellos, que dependan de su tutela y amolden su carácter al divino modelo. Hagan los padres con viva fe y con entera confianza en Dios la parte asignada, y el Señor hará la suya. Y miles de niños que están ahora sin Dios y sin esperanza en el mundo serán añadidos a la iglesia. Amén. ¿Qué gran responsabilidad la de nosotros como padres, César? Así es, pensaba, Néstor, en que a veces, como nosotros descuidamos la escuelita de los niños, en lo que respecta a la escuela sabática, porque ellos solo vienen a pintar, vienen a cantar y lo minimizamos, ¿no? Sin embargo, este consejo nos recuerda que es mucho más importante porque se está cimentando la fe de estos niños, así que deberíamos de priorizar, de estar temprano, para que nuestros niños aprovechen todas las lecciones que se dan aquí en la iglesia, en la escuela sabática, pero también hacerlo principal en la casa. Y me gusta porque si nosotros educamos a nuestros hijos, lo que está diciendo aquí, que Dios hará su parte, claro, ¿verdad? Ahora, si nuestros hijos, familia, escuchen esto, si nuestros hijos les enseñamos el camino de la verdad, ellos van a comenzar a compartir eso con sus compañeros en las clases o donde ellos estén, ¿verdad? Así es. Van a comenzar a evangelizar, digamos, desde temprana edad. ¿Quién quita, no? Que nuestros niños puedan atraer niños también hacia Jesús, porque recuerda que en la Biblia se habla de muchos niños. Así es. Hicieron una labor muy importante para Dios. Bueno, quiero decirles también, ¿verdad? Como decía nuestro hermano César, estamos estrenando trimestre, ¿verdad? Y hay una cita muy buena en la introducción, César, de este nuevo folleto de la Escuela Sabática. Luego doy el nombre, cómo se llama, pero quiero leer esta cita. Dice: cuando nuestra voluntad coopera con la voluntad de Dios, llegamos a ser omnipotentes. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. ¿Qué habilitaciones? Qué maravilloso, dice palabra de vida del gran maestro. César, si nosotros cooperamos con Dios, entonces vamos a ser como omnipotente. Tremenda cita, ¿verdad? Qué maravilloso. No es que vamos a tener superpoderes, no, sino que vamos a hacer las cosas
con la voluntad de Dios. Con la autoridad del cielo. Con la autoridad del cielo, correcto. Y el título es Uniendo el cielo y la tierra, de nuestro primer trimestre. César, ¿y por qué este título, César? Bueno, este título, y lo dice ahí mismo el comentario, este trimestre estudiaremos las epístolas de Pablo a los filipenses y también a los colosenses. Tienen importantes similitudes, pero ante todo revelan a Cristo, el único capaz de unir el cielo y la tierra. Él es la escalera de Jacob, que vio extenderse entre el cielo y la tierra, allá en Génesis capítulo 28, versículo 12, pero que también habla Juan 1:51, como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios nos redime del pecado e intercede por nosotros. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, César, por eso es que dice, uniendo el cielo con la tierra. El único. El único Jesús. Por eso, 1 Timoteo 1:5 dice que no tenemos otro mediador entre Dios y los hombres, sino a Jesucristo, hombre. Amén. Sí. Qué maravilloso. Vamos entonces a orar para entrar a nuestra primera lección de este nuevo trimestre. Querido Dios y Padre amado, gracias te damos por la oportunidad y por la bendición, Señor, que nos das de poder comenzar un nuevo trimestre. Queremos hacerlo, Dios, confiando en que tu presencia, Señor, está con nosotros. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos tome, nos dé sabiduría, nos instruya y que podamos ser capacitados por Él para poder enseñar lo que hemos aprendido. Señor, bendícenos a todos como maestros, pero también bendice a todos los que están escuchando este programa, Señor. Que sea una bendición y que puedan tomar decisiones para la vida eterna, oh Dios. Padre, muchas gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. César, nuestra primera lección tiene como título, es para el 3 de enero, ¿verdad? Del 2026. ¿Tiene como título? Perseguidos. Pero no desamparados. Desamparados. Amén. Acuérdense que la Biblia habla de una persecución, ¿verdad? Ya pasó esa persecución con la iglesia primitiva y se repetirá con la iglesia del remanente, es decir, con la iglesia de la Odisea, el pueblo último, ¿verdad? Que ya está a las puertas. César, ¿puedes compartirnos el texto para memorizar de esta semana? Filipenses 4:4. Regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. ¿Y esa palabra regocijarse qué es? Es, o sea, tener alegría. Alegría. Estar, gozoso, ¿no? Y esto no se refiere a un momento, se refiere a una forma de vida, un estilo de vida. Una actitud, ¿verdad? Constante en tu vida. Y es interesante que cuando Pablo lo está escribiendo, no está en buenas condiciones que se diga. No está en su casa, tranquilo, ahí en una hamaca, ¿verdad? Sí, bebiendo agua de coco. Él aprendió a regocijarse en Dios a pesar de las más difíciles pruebas, digamos, ¿verdad? Que tener. Porque cuando él manda esta carta, que verdad que está hablando de Filipenses, él está ¿cómo? Él está preso. Está preso en Roma. Entonces, lo que nuestro hermano César nos está diciendo, o sea, imaginémonos cómo me voy a regocijar yo estando sin libertad, ¿verdad? Siendo un reo. Pero eso es lo que Pablo quiere enseñarnos a nosotros, que el regocijamiento en Dios es, no importa dónde estés. Siempre que tú creas que Dios está contigo y estás seguro que Dios está contigo, entonces tú tienes que manifestar ese gozo. César, un pastor adventista encarcelado por cargos falsos, pasó casi 2 años entre rejas. Aunque al principio estaba muy perplejo, se dio cuenta de que la prisión era un campo misionero que Dios le había dado. Cuando sus compañeros se enteraron de que era pastor, les pidieron que predicara. Lo hizo y también compartió literatura. Incluso bautizó a muchos reclusos y dirigió servicios de Santa Cena. A veces era difícil ejercer el ministerio en la cárcel, pero también había alegría, sobre todo cuando veían que las oraciones eran escuchadas y las vidas eran transformadas, o sea, cambiadas. Eso es lo que admitió el pastor. Qué interesante. A veces nosotros no entendemos por qué estoy aquí o qué hago aquí, pero cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra de Dios, podemos caer en la conclusión de decir, wow, por algo estoy aquí, ¿verdad? Okay. Bueno, ese es el asunto. A veces hay cosas que usted ni por cerca se las pensó algún día, se les ocurrió, y sin embargo Dios le permitió en su misericordia, porque tenía algo mejor, tanto para ti como para las personas con las que te vas a relacionar.
En el caso me viene a la mente el caso de José. Para José es un cambio drástico, ¿verdad? De estatus, de familia, de idioma, de cultura, de todo. Sin embargo, él aprendió a regocijarse en el Señor. Y eso fue lo que permitió que el Señor también estuviera con él, como lo dice el texto. Y al final, él se da cuenta de que, aunque no entendía, Dios tenía un propósito grande para él y no solo para él, sino para la familia y la descendencia de Israel. Así es, y nosotros podemos notar algo importante. Pablo, hablando de Pablo, ¿verdad? Pablo aprendió, César, a aprovechar las circunstancias que le llegaban, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante. Pablo escribió Filipenses y Colosenses desde la cárcel. De hecho, en la misma Filipos, después de que Pablo y Silas fueran acusados injustamente, el carcelero les aseguró, ¿qué cosa? Los pies en el cepo. A medianoche oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Verdaderamente sabían regocijarse siempre. Oye, no solamente estaban presos, los habían apaleado. Sí, estaban siendo azotados y golpeados, y los metieron a lo más último de esa prisión, y desde ahí estaban cantando. Así es Pablo. Sí. Él vio un propósito más grande para lo que le sucedió, y nosotros también podemos aprender de su ejemplo al enfrentar las pruebas. Es importante que las pruebas no las tomemos como algo que nos hagan retroceder, sino como algo que nos va a ayudar a impulsarnos adelante. Por lo general lo tomamos como algo negativo, Ajá. Como que Dios nos ha dejado solo en ese momento, como que hemos fracasado. Sin embargo, Dios más bien quiere alentarnos y que podamos escalar un peldaño más. Es como cuando ustedes, no sé cuántos de ustedes alguna vez jugaron videojuegos. Yo me acuerdo aquel famoso Mario Bros, ¿te acuerdas? Entonces habían obstáculos, había unas plantas que salían, entonces uno las saltaba y las saltaba. Pero imaginémonos que si tú estabas jugando ese videojuego y te mataba la planta, no seguían, ¿no? Y uno se esforzaba por seguir y por seguir. Entonces, las pruebas son tomémoslo como entrenamiento para poder seguir adelante. Claro. Así que vamos a pasar el día domingo 28 de diciembre, César. Pablo, el prisionero de Jesucristo. Ahora, ¿por qué el prisionero de Jesucristo? Fíjate que me llama la atención esto, porque Pablo, él sabe que su vida está en las manos de Dios y que si el Señor lo tiene ahí, o sea, no son las circunstancias las que lo están dominando. Él sabe que hay alguien más grande, nuestro Señor Jesús, dirigiendo su vida. Sí. Y entonces, él dice, si estoy preso, hablando físicamente, es porque el Señor lo permitió. En realidad no estoy preso desde la cárcel humana, sino según la misericordia de Dios para él. Pero también lo podemos ver el otro punto, y es que él es prisionero, sujeto a Jesús. ¿No? Y son las dos maneras en que lo puedo ver. Sí, o sea, en otras palabras, Pablo no se siente libre a su voluntad, sino que él se siente, como tú decías, atado, pero a la voluntad de Dios. Él lo dijo, con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora, algo importante. Bueno, César, las cartas de Filipenses y Colosenses son conocidas como la epístola de la prisión, pues fueron escritas mientras Pablo estaba preso. Las otras cartas de la prisión son Efesios y Filemón. La mayoría de los comentaristas creen que fueron escritas mientras Pablo estaba en Roma, entre los años 60 y 62 después de Cristo. Y puede ser que sí, porque recordemos que Dios le dijo a Pablo, vas a ir a testificar a Roma, pero no vas a ir con un boleto, vas a ir encadenado. Y qué noticia esa, ¿verdad? De saber que no vas a ir libre, como cuando vas a otro lugar, a otro país, y vas en un crucero, o si no vas de turista, sino que más bien vas con un montón de guardias. Ok. Fíjate que esta manera de pensar de Pablo le ayudaba a sobrellevar el asunto, porque él no se quejó de estar preso. Sí. Ni se lamentó y hubiera dicho, Señor, yo afuera puedo hacer más. Entendió, como la historia del pastor, que Dios le había dado un campo nuevo, donde podía alcanzar a muchas personas, incluso al carcelero de Filipo no había otra manera de predicarle. No había, solamente esa, que podía llegar ahí Pablo. Y ese carcelero
continuó la obra allá en Filipos, ¿verdad? Por eso tenemos también la iglesia de Filipenses. Pero lo que te quiero decir es la actitud nuestra, entender que nuestra vida está guiada por Dios y poder así sacar lo mejor de cualquier circunstancia. Tenemos que aprender, César, a ser como decía un amigo, tenemos que ser como el camaleón. El camaleón caía en una rama verde y se vestía de verde. Caía en una rama amarilla y se... El camaleón así es. Entonces, ¿qué significa eso? Que debemos de adaptarnos. Ahora, si Jesús te manda, Pablo anduvo predicando libremente en muchos lugares, anduvo en Atenas, anduvo en Grecia, anduvo en todos lados. Sí. Y ahora él se sentía bien, pero ahora que lo manda y está encerrado, también Pablo dice, bueno, ¿y por qué no tengo que estar aquí? También voy a hacerlo. Bueno, a lo que dijiste el camaleón hay que tomarlo por el lado amable. Sí, por el lado bueno. Siempre hay que tomar digamos, el lado positivo. ¿Verdad? Porque también hay un lado negativo. Hay que ser como Pedro, cuando llegaban los gentiles. Y se sentaba en las mesas ahí. Cuando llegaban los judíos no los volteaba a ver. Sí, dice, lee Efesios 3:1 y Filemón 1:1 y dice, ¿qué importancia tiene la forma en que Pablo describe su encarcelamiento? Y mi respuesta, César, tiene bastante, digamos, concordancia entre las dos. Dice, porque hay una perspectiva teológica. Pablo transforma, mejor dicho, como tú decías, su situación. No se considera un prisionero del Imperio Romano, o de sus enemigos, sino de Jesucristo, es lo que tú decías. Él no está preso, que soy preso de los romanos. No, él dice, humanamente estoy preso, no tengo libertad, pero yo me siento más atraído por Jesús, o sea, estoy más... Propósito mayor. ¿Verdad? Más grande. Ahora, esto subraya su encarcelamiento, es parte de un plan divino y esto santifica su llamado, ¿verdad? Bueno, el comentario en la primera sección lo dice. Pablo había entregado su vida al servicio de Jesucristo. Así. Y si ese servicio incluía ser prisionero, él estaba preparado para eso, claro. Es lo que necesitamos saber. ¿Saben? Hay algo que nosotros no sabemos cuando nos bautizamos. Yo les quiero decir ahora, miren, todo aquel que se bautiza, no le dicen qué va a pasar después. ¿Verdad? No le dicen. Nosotros le decimos, bueno, acepta a Cristo, está bien, pero cuando usted se bautiza, usted está aceptando la misión de Jesús. Seguir esa misión. Salir a predicar. Salir a buscar personas para que puedan también dar ese paso de esperanza, ese paso que les va a cambiar su vida. Ahora, no es algo negativo, es el deber del cristiano. ¿Verdad? Sí, y Dios lo permite porque de esa manera tu carácter se va a ir formando, te vas a ir creciendo en conocimiento y todo. Y bueno, entender que no es fácil, pues. Recuerden que estamos en un conflicto que hablamos hace algunos trimestres, conflicto cósmico, donde si sos parte de uno, sos automáticamente enemigo del otro. Así que hay que prepararse para lo que venga. Así es. ¿Sabes? Me gusta porque Pablo, aunque estaba preso, César, mantenía su autoridad espiritual. A pesar de estar encarcelado, Pablo mantiene su autoridad y propósito misional. Siempre estaba representando a Jesús como un embajador, ¿verdad? O sea, siempre aprovechaba las circunstancias. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender del apóstol Pablo. Y también había un contexto y propósito. En Efesios, la descripción le sirve para enmarcar su enseñanza sobre la iglesia y el ministerio de Cristo. En Filemón, al presentarse como un prisionero, apela a la compasión y autoridad moral de Filemón para perdonar y recibir a Onésimo. Que también había eso, había un problema ahí, ¿verdad? Bueno, Pablo en la cárcel no estaba de balde. Estaba trabajando. Al menos 5 libros del Nuevo Testamento fueron escritos mientras él estaba en prisión. Y es interesante que en ninguna de las epístolas Pablo menciona exactamente dónde estaba encarcelado. Algunos dicen que fue allá en Filipos. Se dan ciertas pistas, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que para Pablo eso era lo de menos. ¿Verdad? No eran las circunstancias. Él se enfocaba en Jesús, en la obra que tenía que hacer, y es por lo cual escribió. Porque él se hubiera lamentado en las epístolas, hubiera hecho, qué sé yo, una recapitulación de todo lo que había sufrido. Sí. Y si ustedes ven, el apóstol Pablo no escribe nada de esto. Él se centra en su obra y en lo que puede hacer para adelantar la obra del Señor.
no menciona, como tú decías, digamos, su atribulación como para desanimar a los demás, al contrario. Y fíjate que Pablo siempre tuvo eso. ¿Te acuerdas cuando fue arrastrado en Listra y lo sacaron y lo arrastraron afuera de la ciudad, salió y llegaron los demás? Estaba medio muerto. Sí, Pablo, levántate, Pablo, ¿está bien? Y Pablo se levanta y dice, vamos otra vez. Era terco ese hombre, pero no, hermano, todos estaban desanimados. Dice Pablo, recobrándoles el ánimo ¿Quién es el que quería estar desanimado? Era él, porque había sido ser apelado y arrastrado, ¿verdad? Fíjate que esto me recuerda a este comentario que estamos haciendo cuando uno da testimonio en la iglesia, ¿verdad? En el culto de adoración que tenemos, enfocarse más en la obra del Señor. A veces decimos, nos lamentamos de lo que nos pasó para que la gente me entienda, como autocompadeciéndome, no sé, pero ese no es el objetivo. Si sufriste, está bien, pasaste situaciones duras, pero el testimonio, por eso se llama testimonio, vas a testificar de lo que Dios hizo y cómo Dios te condujo hasta este momento. Así es. Y eso es importante porque con ese testimonio tú vas a alcanzar a la persona y darle fuerza y esperanza. Imagínate si te pones a hablar cosas ahí terribles, salimos llorando todos. Nos vamos de la iglesia, ay, no quiero que me pase esto. Bueno, es importante, ¿verdad? Pablo encadenado, César. Así es. Lunes 29 de diciembre, dice, Pablo menciona varios encarcelamientos durante su permanencia en Macedonia, y el primer caso registrado ocurrió en Filipo, ¿verdad? Más tarde fue encarcelado brevemente en Jerusalén antes de ser trasladado a la prisión de Cesarea. Y en otro texto, Pablo dice que estaba ¿dónde? En prisión, ¿verdad? Aunque estaba bajo arresto domiciliario en Roma, era acompañado por un soldado romano de élite, Ignacio de Antioquía, un cristiano de principios del siglo II que estuvo en una condición semejante. Describió a los soldados romanos como bestias salvajes, que cuanto más amablemente se les trataba, peor se comportan. Eso es Epístola a los Romanos, lo encontramos en capítulo 5:1, ¿verdad? Qué tremendo. Ahora, Pablo menciona su estadía en prisión, ¿para qué? Para que nos demos cuenta de dónde o en qué situación él está escribiendo cartas de amonestación a la iglesia. Como tú decías, él no estaba tranquilo en su casa escribiendo cartas y mandando, no, él estaba pasando un momento difícil. Así es. Mira que nos manda a leer 2 Corintios 4, del 7 al 12. Me gustaría leer este pasaje porque es muy importante y es el centro de esta lección. Dice 4 de 2 Corintios, del 7 al 12. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Amén. Bueno, el apóstol dice, la situación no es fácil, está difícil, pero seguimos en la lucha. Amén. Pero él está contando con la compañía y presencia de Dios, entonces él no dice, es verdad que para mí no es fácil, pero con la ayuda del Señor voy a salir adelante de esta, ¿verdad? Es importante. César, por muy difícil que fuera su vida, Pablo era capaz de ver el lado bueno de las cosas. Así es. ¿Verdad? Y eso le daba valor para soportar la tensión. A pesar de que Satanás lo hacía objeto de sus más feroces ataques, Pablo sabía que no estaba desamparado. Qué maravilloso. Pero él decía, César, perseguido pero no desamparado. Así es. Pablo soportó las pruebas gracias al poder, ¿verdad? De la excelencia del poder que provenía de Dios, no de sí mismo, ¿verdad? El centro de su vida era manifestar la vida de Cristo en su cuerpo mortal, y es lo que nosotros ahora tenemos que entender, ¿verdad? Lee 2 Corintios 6, 3 al 7. ¿De qué recursos espirituales disponía Pablo para afrontar estas dificultades? Aquí yo marqué 5. Pablo contaba con varios recursos espirituales y destacan, número 1, César, la paciencia, ¿verdad? Sí. Pablo
manifestó ser paciente ante las pruebas. Número 2, la pureza. O sea, siempre estuvo en constante armonía con los principios y los mandatos del Señor. O sea, se mantenía puro en su vida cristiana. Número 3, conocimiento y sabiduría. No dejaba de estudiar las Escrituras. Siempre estaba él, César, estudiando, meditando, porque él no iba a hablar locura. Número 4, amor sincero. Siempre el apóstol Pablo venía y te decía las cosas como debían de ser, pero con amor. Y te decía claramente esto y esto. A la iglesia de Corintios, ¿cómo no les habló? ¿Verdad? En los primeros capítulos. Les habló de una manera directa, pero con amor. Y número 5, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo. Siempre estuvo Pablo seguro y consciente de que quien le daba la fuerza era el Espíritu Santo. Él estaba seguro de eso. Y es lo que nosotros necesitamos. Pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Mira lo que dice el comentario. Ajá. Y es lo que hemos venido hablando. A menudo podemos caer en la tentación de mirar nuestras circunstancias, nuestras debilidades o nuestros fracasos pasados y desanimarnos. En momentos como esos necesitamos recordar los numerosos recursos que Dios ha provisto para nuestro éxito en la lucha contra el mal. Y en primer lugar tenemos, dice la Biblia misma, la palabra de Dios. Pero además tenemos al Espíritu Santo, como el apóstol y tú lo decías. Dice que es el Espíritu Santo que hace eficaz todo lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón, pero el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, heredadas y también las cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Así Lo es. que más necesitamos hoy es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y eso lo dice la sierva del Señor, ¿verdad? En ese deseo toda la gente. Es Así importante que nosotros cultivemos, ¿verdad? O sea, necesitamos que, mejor dicho, el Espíritu Santo cultive eso en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos presentarnos siempre en todo como ministros de Dios? Según 2 Corintios 6:4. ¿Y qué significa esto? César, presentarnos como ministros implica actuar en todo con congruencia y compromiso, reflejando los valores divinos, ¿verdad? No podemos actuar como que si nosotros no dependiéramos de un Dios. Dice que el versículo 3 en la versión Dios habla hoy, en nada damos nosotros mal ejemplo a nadie para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. Más bien dice, soportamos, como siervos de Dios, soportamos con mucha paciencia, ¿verdad?, los sufrimientos. Así es. Así que, pase lo que pase, familia, las pruebas que vengan, mantengámonos siempre en armonía con Dios, que Dios va a darnos la victoria a todas esas pruebas. Pasamos al día martes 30 de diciembre, César. Pablo en Filipos, ¿ok? Durante el segundo viaje misionero de Pablo, poco después de la incorporación de Timoteo al equipo, el Espíritu Santo les impidió continuar con su labor en Asia Menor, Hechos 16:6. Entonces, durante una visión nocturna, Pablo vio a un hombre que le suplicaba, pasa por Macedonia y ayúdanos, en Hechos 16:9. Así que inmediatamente se dirigieron al puerto marítimo más cercano para partir desde allí a Macedonia y navegaron desde Troas a través del mar Egeo hasta Neápolis, en el continente europeo. Pero en lugar de predicar allí, Pablo y Silas, ¿qué pasó? Se dirigieron a Filipos. Se dirigieron, correcto. Dice que Pablo, Silas y Timoteo y Lucas, quienes se unieron a ellos en Troas, como indica el uso del plural, se dirigieron a Filipos. ¿Qué había en Filipos? Bueno, es que mira, Pablo era un estratega. Pablo sabía que Filipos, como dice aquí, era una importante vía. Era la principal ruta terrestre que conectaba a Roma con el Oriente. Ajá. Entonces, eso le permitió a la iglesia de Filipos llevar el evangelio a muchas otras ciudades cercanas como Anfípolis, Apolonia, Tesalónica y Berea, según Hechos 17, del 1 al 10. Uh-huh. O sea, Pablo se va a Filipos porque sabe que ahí es donde la gente pasa más, hay más movimiento. Era como cuando Dios estableció a Israel, ¿te acuerdas?
allá en la tierra prometida, la idea era que la gente cruzara por ahí, tanto de un lado para otro, de manera que los que pasaban llevaran el Evangelio. Recibieran el Evangelio allí y ellos lo llevaran por llevaran a sus lugares. Así es. Y entonces de esa manera el Evangelio se iba a expandir al mundo. Y Pablo eso es lo que hace. Él sabe que Filipo es una gran ciudad y él quiere establecer ahí, ¿no? Su base. Me gusta, sí, sucede, digamos. Ahora, Pablo era un hombre visionario. Él ve que le podía sacar provecho a Filipo porque, como tú mencionabas, era un lugar bastante concurrente y había bastante movimiento de personas extranjeras. Entonces Pablo dice, ¿cómo? Aquí necesito estar un buen tiempo para que esta gente se vaya a sus lugares y lleven el conocimiento de un Dios verdadero. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo? Y dice que ellos estuvieron en el aposento alto, recibieron el Espíritu Santo, que fue en Hechos, acuérdense, Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Ellos reciben el Espíritu y comienzan a hablar en lengua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí llegaban un montón de extranjeros y entonces se entendían. Recuerden que cuando la Biblia dice hablar en lengua, hablar en idiomas. Entonces ellos comenzaron, por eso decían algunos, oye, estos hablan nuestros idiomas, yo lo entiendo. Claro. Yo no entiendo lo que dice Pedro, yo entiendo lo que dice Mateo, yo entiendo lo que dice Lucas, ¿verdad? Entonces vemos que era una sede, entonces el Señor dice, quédense allí y después salen, ¿verdad? Qué maravilloso. Bueno, hablando de Filipos, Lucas lo describe cómo Pablo y su equipo se reunieron para orar junto al río, donde Lidia y su familia se convirtieron, según Hechos capítulo 16, versículos del 13 al 15. El tiempo que Pablo y Silas pasaron allí en la cárcel condujo a la conversión de otra familia, que es lo que estamos hablando, el carcelero de Filipo. Así es. El Espíritu Santo sabía que Filipo sería el puesto de avanzada para la expansión del Evangelio a través de Europa, aunque también habría persecución. Por muy mala que sea, la persecución puede, en determinadas circunstancias, permitir que el Evangelio llegue a personas que de otro modo no podrían ser alcanzadas. Así. Y ese es el objetivo, ¿no? Dios permitió para que los hermanos fueran a predicar, pero como te decía, en el caso del carcelero de Filipo, era una persona que no tenía acceso. Y Pablo pudo llegar ahí a través Ese era el que sacó la espada y se quería matar. Sí. ¿Verdad? Y Pablo pudo llegar hasta él. Y fue una de las familias que se convirtieron. Y hubo César, grandes milagros esa noche. Porque ellos se ponen a cantar. Tras de eso viene el terremoto. Y como las cárceles se abren, entonces el carcelero estaba bajo su poder, todos esos presos. Tenía que responder con su vida. Sí. Pero cuando él ve que las cárceles están abiertas, él dijo, estos huyeron. Y se iba a matar. Entonces ahí es donde entra Pablo y Silas le dice, no te mates, ¿qué pasó? Aquí estamos. ¿Verdad? Entonces alcanzaron a esa persona y no solo a esa, sino también a toda la familia. Fíjate que hablando de ese tema, del capítulo 16 de Hechos, recuérdate que lo habían apaleado, lo habían azotado bien, y el carcelero, para él era un preso común, lo metió más al fondo, porque así lo mandaron, lo amarró al cepo. Me imagino que como decía en el comentario Ignacio de Antioquia, que eran bestias salvajes, no lo trataron muy bien, que se diga, Pablo y a Silas. Claro. Sin embargo, cuando se da la situación y este carcelero quiere matarse, Pablo no tiene ni resentimiento, no tiene ni rencor, nada. ¿Sí? Sí. Él lo ve como una persona a quien puede ser alcanzada para el reino de los cielos. Como un candidato al reino de los cielos. Y él grita para que él no cometa el error y más bien lo llama a no aceptar a Jesús. Qué maravilloso. Saben, Dios tiene grandes planes para toda la humanidad. Saben, me gusta porque dice aquí, el Espíritu Santo sabía que Filipo sería el puesto avanzado para la expansión del Evangelio. Y podemos pensar, pero ¿había necesidad que el Espíritu Santo llevara a Pablo y a esa gente? No hay necesidad porque el Espíritu Santo puede actuar. Sí. Pero el Espíritu Santo quiere trabajar con aquellos que son llamados y están dispuestos a trabajar con el Señor. Pablo estaba en todo, como lo vimos al comienzo. Estoy preso en Jesucristo. En otras palabras, yo estoy para servir a mi Señor. Si el Señor me dice, ¿cuántas veces el Espíritu Santo le dijo, ve a tal lado, ve para allá? Y él iba. Así. Y hasta le negaba ir a algunos lugares que él quería ir. Y él dijo, no es momento. El día que mencionas eso, valga la aclaración, siempre la Biblia se dirige al Espíritu Santo como una persona. Como una persona, así no como un poder.
Pero fíjate que, hablando de eso, el apóstol Pablo, como tú decías, él estaba siempre buscando, lógicamente pensando qué hacer, pero siempre era el Espíritu Santo quien guiaba el asunto y lo hacía a través de la iglesia. ¿Te acuerdas cuando Pablo se encontró con Jesús? Jesús le dijo quién era. ¿Y qué quieres que haga, Señor? Es la pregunta que le hizo. ¿Qué le dijo el Señor? Ve a la ciudad, ve a la ciudad y vas a encontrar a una persona, ellos te van a decir. O sea, Dios le pudo haber dicho directamente a Pablo. Sin embargo, Dios estableció su iglesia para eso, para ser sus canales de bendición y que se puedan guiar. Porque si no hubiera dicho Pablo, es que el Señor me habló directamente a mí, me dijo que esto hiciera. Pero es que el Señor no puede dejar a un lado el propósito que tiene o los planes que tiene con los demás. Entonces Él lo incluye y le dice, mira, ellos son los que ellos te van a enseñar todo el plan rayado que tengo. Yo te lo puedo dar, pero no, necesito que ellos te lo den. Sí, siempre, lo que queremos recalcar es que siempre Dios trabaja a través de su iglesia. A través de su iglesia. No sobre un individuo en particular. Es correcto. Pasamos al miércoles 31 de diciembre, César. Pablo y Colosas. Pablo y Colosas. Dice, no tenemos constancia de que Pablo visitara alguna vez Colosas, lo que nuevamente nos dice algo acerca de la eficacia de su estrategia evangelizadora. En primer lugar, fue Epafras, residente de Colosas, según Colosenses 4:12, quien llevó el evangelio a esa ciudad en Colosenses 1:7. ¿Cómo ocurrió su conversión? Lo más probable es que haya ocurrido cuando Pablo estuvo a mediados de la década del 50 en la cercana Éfeso. Y todos los que habitaban en Asia pudieron oír la palabra del Señor Jesús. Hechos 19:10. Y también nos manda a comparar con Hechos 20:31. Pero, ¿qué dice el libro de Apocalipsis sobre esto? Porque también se conecta con ellos, ¿eso? Así, el libro de Apocalipsis da testimonio de la gran difusión del evangelio en esa zona, ¿verdad? Y es interesante porque Epafras probablemente escuchó la predicación del apóstol Pablo en Éfeso, y tras convertirse en uno de los colaboradores llevó el evangelio a la ciudad natal, Colosas. Siempre me gusta este asunto porque siempre que Dios te encuentra, no te manda a otro lado, te manda a tu propia gente. Allá dale testimonio, no tenés que ir al otro lado del mundo, ¿verdad? Sí. Sino que a predicar a tus vecinos. Dice que el comentario que las monedas acuñadas en Colosas indicaban que sus habitantes adoraban, como muchos de las ciudades romanas, una gran variedad de dioses. Su práctica pagana y las poderosas influencias culturales planteaban para los cristianos enormes desafíos, no solo para evangelizar la ciudad, sino también para mantenerse fieles a la fe pura del evangelio. Otro cristiano prominente en Colosas fue Filimón, que pudo haberse convertido más o menos al mismo tiempo que Epafras. O sea, los hermanos tuvieron una situación difícil. ¿Cómo le predicas a esa gente? Yo imagino que se reunían. ¿Cómo vamos a llevar el evangelio? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cómo podemos hablarle? ¿Cómo podemos entrarle? Porque eran personas, como dice aquí César, prácticas paganas y poderosas influencias culturales. O sea, tenía que luchar contra las tradiciones, y no solamente sus tradiciones, sus culturas también. Arriesgando la vida. Arriesgando la vida y arriesgando a que te conviertas a ellos también. Porque puede pasar eso también, ¿verdad? Así que es importante. Dice, lee Filimón 1:15 y 16. Ver también Colosenses 4:9. Y la pregunta es, ¿qué curso de acción recomendó Pablo a Filimón respecto a Onésimo? Mi respuesta fue la siguiente. El curso de acción que recomendó fue el de perdonar y aceptar a Onésimo como igual en la fe, valorando su transformación y su nueva condición como miembro de la familia de Dios. Esto me recuerda cuando el apóstol Pedro no aceptaba a Pablo. ¿Te acuerdas? O sea, este es perseguidor de la iglesia, ¿y por qué ahora viene aquí haciéndose pasar como uno de nosotros? Y entonces tuvo que interferir el hombre que andaba, ¿cómo se llama? Bernabé. Bernabé escuchó a Pablo, que es lo que no hizo Pedro. Lo escuchó y entonces le dijo, bueno, quiero decirles algo, Pablo aquí, y entonces lo presentó. Ahora, Pedro era un hombre de Dios. ¿Qué le costaba al Señor? Pablo anda aquí, dime qué pasó. ¿Entiendes? Dios no le va a decir, no. Es lo mismo que te digo, lo que estamos hablando, siempre Dios trabaja a través de su pueblo. Sí. Que pudiera hacerlo directamente.
Mira Así que aunque es. la ley romana obligaba a Pablo a devolver a Onésimo, a Filemón, que era su dueño, el apóstol apela al corazón y a la conciencia de Filemón como compañero creyente y lo insta a tratar a Onésimo como a un hermano, no como a un esclavo. Legalmente, bueno, Filemón tenía autoridad, pero el apóstol Pablo le hace ver que ahora ya no se trata de un esclavo rebelde, sino se trata de un hermano en Cristo y que debe de verlo de esa manera. Y dice que el comentario, por mucho que aborrezcamos la idea de la esclavitud en cualquiera de su forma y decíamos que Pablo hubiera condenado esa práctica, ¿cómo podemos aceptar lo que Pablo dice aquí? Y resulta interesante, dice ahí, que durante la época de la esclavitud de Estados Unidos, Elena de White dijera específicamente a los adventistas, que desobedecieran la ley ordenada de volver los esclavos a los fugitivos. Ajá. Dice específicamente a los adventistas que desobedecieran la ley que ordenaba devolver a los esclavos a los fugitivos. Yo creo que no debemos de ver a las personas, César, como, digamos, ahora, si hablamos de esclavitud, tú puedes decir, pero ahora nadie es esclavo de nadie. Pero recuerda que el que no está en Cristo es esclavo del pecado, ¿verdad? Y si tú ves a una persona que toma mucho, que es una persona que es borracho, tú dices, esa persona es un esclavo, ¿verdad? Entonces, Bueno, y aunque legalmente tal vez no lo sea, tal vez el poder que tú puedas tener te hace ver a las personas como inferiores. como inferiores, correcto. Y aunque, como te digo, legalmente no lo puedas hacer, sin embargo, tu trato con esas personas debe ser diferente. Diferente. Es que tienes que ver, siempre me gustó una lección hace bastante y el tema era ver a las personas con los ojos de Dios o a través de los ojos de Dios. O sea, Dios no nos ve a nadie distintos. O sea, Él nos ve por igual. Si tú eres más consagrado, yo soy... O sea, Él te ve igual. Lo único, claro, que Él se agrada de ti, que tú le estás sirviendo, ¿verdad? Pero Él también quiere salvar al que está en desobediencia. Claro. Entonces vemos que Dios de igual forma los ve como candidato. ¿Ustedes creen que Jesús, cuando vino a la tierra y se le acercó a aquel leproso, Señor, si quieres puedes limpiarme? ¿Acaso que Jesús, espérate, no me toque? Así como abrazaba a cualquier persona, Jesús abrazó a ese leproso, ¿verdad? Y aceptaba a cualquiera. Y aceptaba a cualquiera. Aquel endemoniado en Garena, que llegó, el Gadara, que llegó y que lo quería, que hacía muchas cosas en el cementerio, esa vaina, dice. Este hombre llegó y Jesús le dice que le hablaron los demonios. ¿Qué tienes contra nosotros? Y el Señor lo restauró a esa persona, no lo vio como alguien inferior. Y es lo que nosotros necesitamos ahora. César, jueves 1 de enero, las iglesias de Filipos y Colosa. ¿Qué pasó con estas iglesias? Es interesante porque aunque eran iglesias como las nuestras, con hermanos de todo carácter, de todo, ¿verdad? Ahí, como dicen, la mata de todo, dicen. El apóstol Pablo, cuando se dirigía a la iglesia, decía a los santos y fieles hermanos en Cristo. Ajá. Siempre lo miraba como lo ve Dios, con el espejo de Dios, con el lente de Dios. Porque recuerden que no estamos hablando de personas que no cometen errores. Estamos hablando con personas que, a pesar de sus debilidades, ellos hicieron un voto con Jesús, ¿verdad? Y se han apartado para servirle. Por eso son santos. Así es. Qué interesante. Dice aquí el comentario, también, ¿verdad? Es interesante el paralelismo entre los saludos de estas dos epístolas. Pablo se refiere a obispos, literalmente supervisores y diáconos. En Filipenses 1:1 y en Filipo dice, y a hermanos santos y fieles en Cristo, en Colosenses 1:2 en Colosa. Cuando el Nuevo Testamento habla de hermanos fieles, se refiere a quienes tienen un testimonio, un ministerio específico en la iglesia, según Efesios 6:21. Por lo tanto, parece que Pablo se está dirigiendo no solo a los miembros de la iglesia en estas ciudades, sino también a sus líderes. La referencia a cargos descritos más específicamente en otros lugares, por ejemplo, en 1 Timoteo 3:1, Tito 1:5-9, dan testimonio de la existencia y la importancia de la organización desde el periodo más temprano de la iglesia.
Es decir, que cuando Pablo enviaba esta carta, no era dirigida solamente, César, a uno, era a todo el grupo, para que todos nos diéramos cuenta. Sí, y Pablo entendía que debía la iglesia estar organizada, ¿verdad? Debía haber un líder. Correcto. No porque fuera mejor, sino porque él era para que hubiera orden, ¿no? Y sea el canal para alimentar al resto. Así es. Por eso es que muchas veces las personas se oponen a la organización, porque se ha visto muchas cosas raras en el pasado. Sin embargo, estos textos nos dan testimonio de la importancia, ¿no?, de la organización, aún desde los primeros tiempos. Y queremos decirle que ya después de esta iglesia, o sea, hablando de la iglesia de la Odisea, ya no va a haber ni se levantará otra organización, ya está completa. Ahora, ¿por qué una organización? Bueno, recordemos que Dios es un Dios de orden y Dios viene ordenando todo. Por eso en la iglesia adventista del séptimo día existen pastores, diáconos, diaconisas, líderes misioneros laicos, pastores laicos. O sea, es una estructura de la iglesia que está bien definida y nadie puede estar, digamos, independientemente haciendo algo que no está. Cada uno tiene su rol dentro del cuerpo. En el cuerpo, correcto, en el cuerpo de la iglesia. Entonces, todos tenemos una responsabilidad y es lo que Pablo nos está enseñando ahora, ¿verdad? Que no es idea o digamos, no ha sido algo que lo inventó la iglesia adventista, ¿no? Lo está diciendo Pablo. Ahora mira, así el comentario: formar colaboradores como Timoteo y Epafras y proveer para el liderazgo de las iglesias locales era una prioridad para Pablo, pues ello le permitía extender su alcance evangelizador. En otras palabras, había un enfoque estratégico, tanto para evangelizar como para retener a los miembros. Así es. Y mira lo que dice aquí, Jaime White dijo: el orden divino del Nuevo Testamento es suficiente para organizar la iglesia de Cristo. Si se necesitara más, habría sido provisto por inspiración, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que en aquel tiempo, antes de que se organizara la iglesia adventista, ya en 1860, hubo mucha oposición. Porque los hermanos decían, si nos organizamos y ponemos un líder, va a haber lo mismo que hemos experimentado anteriormente, y se oponían a eso. Sí, porque puede causar división. Recuerden que en algunos casos lo que diga el líder o yo sigo al líder y entonces ya perdemos de vista, por decir así. Puede haber abuso de poder. De poder, correcto. Sí, entonces, pero el pastor Jaime Guay estaba tomando referencia de este asunto. Bueno, la iglesia adventista es especialmente porque el poder lo tiene la iglesia, ¿verdad? Así es. Cada iglesia local tiene su poder limitado en su localidad, pero está tan organizada de manera que no es el presidente quien toma las decisiones. Así es. Es un concilio mundial quien se revisa cada 5 años el manual que tenemos de iglesia, ¿verdad? Para ampliar, para quitar o para modificar, ya sea este manual cada 5 años, como hemos dicho. Así es. Y es importante reconocer que eso no es invento de la iglesia, sino que eso es un propósito divino. Como dice aquí, ¿verdad? En la cita que acabamos de leer, dice el orden divino del Nuevo Testamento. O sea, es suficiente. No tenemos por qué estar inventando, ¿verdad? Ahora, las iglesias que se establecían las iglesias que se establecieran en muchos otros puntos donde los mensajeros de la verdad trabajasen para ganar conversos al evangelio, dice Elena de White, el Show de los Apóstoles, página 72. Es bien sabido que Pablo utilizó a veces ayudantes literarios en la composición de sus epístolas. Bueno, Timoteo es también mencionado como asistente editorial y en otros lugares, ¿verdad? O sea, recordemos que quien escribió el libro de Hechos fue Lucas. Entonces, Pablo solamente en las cartas que él escribió, en las 13 epístolas, él dictaba. Sí, es que no es ningún pecado. No es ningún pecado. Si escribes tú mejor o más rápido que yo, pues aprovechemos. Así es. Y él solamente le daba, él decía yo, como para enfatizar que él era quien estaba dictando el asunto y que le daba su respaldo apostólico a las epístolas. Así es. Qué interesante, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener
claro que quien está escribiendo es un hombre, pero quien está inspirando a Pablo es el Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Entonces, si lo que hay mucha gente que dice, pero se puede equivocar porque es hombre. Yo estoy totalmente de acuerdo, Claro. ¿verdad? Pero cuando estás inspirado por el Espíritu Santo, no te puedes equivocar, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que está tomando el control de todo eso. Y vamos a terminar con lo último. El hecho de que Pablo siguiera usando tácticamente el pronombre de primera persona singular yo, como tú mencionabas, en lugar de nosotros, demuestra que su autoridad apostólica respaldaba todas las epístolas, como mencionabas tú, César. Es decir, la responsabilidad cae sobre mí. Sí, es que tú sabes cuando le escribe a alguien que todo el mundo conoce, como que tiene más peso, ¿no? Es más aceptable dentro de la congregación. No es lo mismo que te escriba una persona reconocida que diga yo. A que diga yo. Así nadie me conoce. Así es, familia. Bueno, pasaremos al día viernes, César. Encontramos 2 citas para que podamos meditar. La primera se encuentra las 2 creo que están aquí. Sí. Están en Joya de los Testimonios. No, ¿verdad? Dice el joven instructor, 9 de noviembre de 1899. Dios los ha escogido para salvación mediante la santificación del Espíritu y la creencia en la verdad. Estén pues firmes. Si sirven fielmente a Dios, encontrarán prejuicio y oposición. Pero no se irriten cuando sufran injustamente. No tomen represalias. Mantengan firme la integridad en Jesucristo. Pongan el rostro como un pedestal hacia el cielo. Dejen que otros hablen sus propias palabras y sigan su propio curso de acción. A ustedes les corresponde seguir adelante en la mansedumbre y humildad de Cristo. Hagan su trabajo con firme propósito, con pureza de corazón, con todo su poder y fuerza. Apóyense en el brazo de Dios. Tal vez nunca conozcan la verdadera y excelsa naturaleza de su trabajo. El valor que ustedes tienen solo pueden medirlo por la vida dada para salvarnos. Y esto me recuerda, César, hasta se me dio escalofrío, al diácono Esteban. ¿Recuerdan? Esteban comenzó a predicar y donde dice, déjenle sus palabras. ¿Qué es lo que decía? Porque era una contienda que tenía. Y entonces hasta que le digo, ustedes son duros de servir. Y ya no les gustó, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hicieron? Dice aquí, mantengan, miren lo que dice aquí, porque es importante. Dice, con firme propósito, con pureza de corazón, con todo su apóyense en el brazo de Dios. Pero me dice aquí, y sigan su propio curso, aquí, pedental, mantengan o pongan el rostro como pedental hacia el cielo. ¿Qué fue lo que miró Esteban? Dice que vio la gloria del Señor. Dice que él vio para arriba y vio al Hijo del Hombre de pie a la par del anciano. Entonces, lo que está diciendo la cita es que no importa lo que nosotros estemos pasando, siempre mantengamos la vista fija en lo que está allá arriba. Como dice Colosenses capítulo 1. Yo creo que esta sección relata o resume todo lo que hemos estudiado. Sí. Porque el asunto está en hallar el mejor lugar o ver de la mejor manera cada situación. Y como ella dice, ustedes van a trabajar y va a gente que lo va a maltratar. Va a haber oposición, va a haber prejuicio. Y me acuerdo aquel profeta, ¿te acuerdas cuando Acán estaba pidiendo la dirección de Dios? Y el profeta le dijo que no fuera. Y llegó el otro con unos cuernos, no me acuerdo el nombre del profeta ahorita, y le dijo, vaya que Dios manda a decir que lo vas a cornear. Y cuando el otro se le opuso, el profeta de Dios se le opuso, lo abofeteó. Le dijo, ¿de dónde se fue mi espíritu para dónde voy? Como que el espíritu era de los... ¿Entiendes? Y bueno, y como humano tendes a irritarte, a molestarte. Claro. Pero sin embargo, dice ella, manténgase firme en su integridad en Jesús. No caiga en esas provocaciones. No caiga y manténgase firme. Dice la segunda nota, para cada alma que está creciendo en Cristo, habrá tiempos de luchas serias y prolongadas. Amén. Porque los poderes de las tinieblas están decididos a oponerse al camino del avance. Pero cuando buscamos la gracia en la cruz de Cristo, no podemos fracasar. La promesa del Redentor es,
Nunca te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué maravilloso. Qué tremendo. César, y quiero terminar en el punto 3 abajo, dice preguntas para dialogar. Dice, piensa en el contexto para memorizar de esta semana a la luz de las penurias que sufrió Pablo. Regocíjense siempre. ¿Qué significa eso? ¿Cómo debemos hacerlo? Un ser querido padece una enfermedad o muere. Pierdes tu trabajo, sufres de gran dolor físico. ¿En qué sentido debes regocijarte siempre, independientemente de nuestra situación? ¿Verdad? Sabemos que puede ser difícil, humanamente difícil, pero con la presencia de Dios en nosotros o con nosotros va a ser algo que podemos pasar. Porque el Señor ha prometido, como decía ahí, estar con nosotros. Y cuando dice estar con nosotros, no es que solamente va a estar aquí a tu lado, sino que Él te va a fortalecer, César, te va a abrazar y te va a decir, tú puedes, no temas, yo estoy contigo. Sí, ahorita se me ocurre el Salmo 23, cuando dice, cuando vayas en el valle de la muerte, de sombra de muerte, no temerás ni mal alguno, porque Él va a estar contigo. No dice que no vas a pasar por ese valle. Así es. Sino que lo vas a pasar junto a Él. Es importante que entendamos que servir al Señor no es un camino fácil, pero tampoco es imposible con la ayuda del Señor. Claro. Va a haber muchas espinas, va a haber muchas piedras ahí, aquellas piedras que cortan, van a haber piedras ahí. Vas a llevar tus llagas en tus pies, pero lo vas a hacer, como dice Pablo, regocijado en que le estás sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, si Él ya sufrió por ti, ¿qué es lo que te espera? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? ¿Verdad? Es importante ver eso. Así es. Ya el Señor sufrió por ti y por mí. Entonces, no podemos pagarle al Señor con nada, porque somos salvos por gracia, pero hay un trabajo que hacer. Y ese trabajo conlleva una gran responsabilidad y muchas pruebas que están delante. Por eso me gusta lo que dice César, el Salmo 37, 19, si no me equivoco, donde dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová, ¿verdad? Y eso es la promesa. Así que, familia, sigamos confiando en nuestro Dios a cada momento. ¿Y vas a leer algo, César? Sí, Hebreos 12:1, me estaba acordando de esto de correr. El apóstol Pablo dice, por eso nosotros, teniendo en nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que nos tiene por delante. Y la clave, dice él en el versículo 2, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de la muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es. Qué maravilloso. Se sentó, dice, a la diestra del trono de Dios. Familia, gracias por acompañarnos en esta nuestra primera lección de este primer trimestre. Dios tiene algo que me gusta. Dios no nos está engañando. No te está engañando, César. Él dice, no, César, no te preocupes, bautízate, sígueme, todo es fácil. No. Él te abre el panorama y tú decides si sigues o no. ¿Verdad? Claro. Eso es lo que está haciendo. Eso es lo que nos está enseñando en esta semana. Que las pruebas están delante de nosotros, pero hay algo que el Señor también te está mostrando, que en medio de esas pruebas, Él también va contigo. ¿Verdad? Y la idea no es hacerte la vida de cuadrito, Así es. sino más bien que tú aprendas a caminar con Él, tu carácter se perfeccione, ¿no? Y al final vas a salir ganando. Ahora, recordemos, familia, que las pruebas son para fortalecer nuestra fe, Así es. para que podamos entender que dependemos de Dios y no de nosotros mismos, no de nuestra propia fuerza. Los jóvenes hebreos dijeron, bueno, si Dios no nos salva, que no nos salve, pero nosotros no vamos a arrodillar. No, los metieron al horno de fuego. ¿Quién se les apareció allá adentro? El mismo Jesús, familia. Miren, con Él en medio de las pruebas, ¿verdad? Qué maravilloso, qué hermoso es nuestro Dios. Familia, sigamos confiando en Dios, hagámoslo, como dice ahí, de corazón, de manera humilde, y preparémonos, porque el Señor quiere tenernos con Él allá en la patria celestial, ¿verdad? Amén. Le animamos para que siga estudiando su cartilla
Si todavía no la tiene, puede adquirirla en cualquier iglesia adventista o en las casas publicadoras, ¿verdad? Sí. En nuestra iglesia. O también le invitamos a que pueda descargar la aplicación, ¿verdad?, de la Escuela Sabática, donde está todo lo que tenemos aquí en este folleto y además tiene comentarios de nuestra hermana Elena de Guay. Así es. Bueno, preparémonos para estudiar la lección número 2 para el sábado 10 de enero del 2026. ¿Tiene como título, César? Razones para agradecer y orar. Así que yo creo que hay como unas 10.000 razones para agradecer y orar. 10.000. Ahí si usted tiene más, pues gloria a Dios, pero yo le pongo 10.000. para que es lo mínimo que podemos tener. Así que, familia, muchas gracias. Recuerden suscribirse al canal, hagan sus comentarios, compartan este video y oren por nosotros. Pedimos que oren por este ministerio. Estamos desde la iglesia Camino a Cristo en Chinandega, aquí en Nicaragua, para compartir con ustedes estos hermosos comentarios de la Escuela Sabática. César, ¿puedes despedirnos en oración? Sí, oremos, hermanos. Nuestro Dios, te agradecemos por la oportunidad que nos das todavía de estar en esta tierra. Seguro, Señor, de que tienes un propósito para nosotros. Amén. Permítenos, Padre, a aprender a caminar contigo, a depender de usted, de manera que ante la situación más difícil podamos decir, como Pablo, Señor, afligidos, pero no estamos derrotados ni abandonados. Amén. Porque nuestro Dios todavía está con nosotros. Amén. Oramos, Padre, para que cada situación que enfrentemos lo hagamos en tu nombre. Lo hagamos como decía el apóstol Pablo, que lo enfrentaba porque Dios le daba la fortaleza. Amén. Padre eterno, no es fácil la vida en esta tierra, sin embargo, le agradecemos porque no nos has dejado y has dado más bien el cielo completo a nuestro alrededor para ayudarnos. Sí, ayúdanos a confiar, ayúdanos a crecer y, Señor, sobre todas las cosas, tu mano poderosa nos sostenga aún en la situación más dura que podamos tener. Bendice a nuestros hermanos que nos ven, que nos escuchan a través de este programa y oramos para que sea de bendición para sus vidas, para que ellos también se animen y echen suerte a tu lado, Señor, que es lo mejor que podemos hacer en esta tierra. Amén. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, familia, una vez más. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática. Fácil.